Gloria al Señor. Isaías 40, versículo 29 al 31. Y lo hacemos todos juntos, en alta voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche nos reunimos un grupo de tu pueblo, de tus hijos en este culto de oración, para que hables a nuestra vida, Señor, de una manera grande y especial. Rompe toda cadena, Señor, pudre todo yugo y danos libertad, Señor, para poder adorarte, para poder alabar tu nombre, Señor, mientras tu palabra es predicada, es expuesta. Pedimos tu presencia, tu asistencia en medio de nosotros, Señor. Háblanos conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta noche sin dejar de alabar al Señor. En unos minutos, hermanos, yo quiero hablarles sobre la renovación espiritual. Renovarnos en el espíritu. Ese término renovar, vamos a verlo tres maneras. Primero, es hacer de nuevo una cosa. Cuando esa cosa ya, o ese objeto, se ha, por el tiempo, se ha envejecido o se ha deteriorado, el hecho de renovarlo es poder mirar qué cosas en ese objeto están mal y repararlas. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Antiguo Testamento. Un rey anterior, Manasés, había hecho cosas terribles. Duró 55 años gobernando en la nación y fue un mal rey y descuidó el templo a Dios. Y dice el escritor sagrado en segundo libro de Crónicas, capítulo número 34, de que le salieron grietas al templo y el templo empezó a envejecerse y a deteriorarse. Y se levantó un nuevo rey llamado Josías. Y Josías empezó a renovar estructuralmente el templo. Es decir, tomó lo que estaba agrietado, recolectó una ofrenda y había mayordomos, había gente encargada, hábil para ello, y empezaron a renovar la parte estructural del templo. A su nombre gloria para siempre. Pero también renovar significa volver a establecer cualquier cosa que fue interrumpida. Volver a establecer, ya sea una relación, en este caso nuestra relación con Dios, que fue interrumpida tal vez por el pecado, por la maldad, por un descuido espiritual. Y el hecho de renovar es volver al estado que tuvimos antes de que llegase esa interrupción, antes que el pecado, que la maldad, que la iniquidad llegara. A su nombre gloria. Y un ejemplo de ello, o enfocado en esto, el escritor sagrado dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Esa es la idea clara que dice, y usted lo puede leer, Lamentaciones, capítulo número 5, versículo 21. Vamos a leerlo en esta noche. Gloria al Señor. Lamentaciones, capítulo número 5. Gloria a Dios. El versículo número 21. Y aquí hay una historia, si lo podemos proyectar acá. Hay una historia, hermano, que hay que entender. Resulta de que el pueblo de Israel se descuidó espiritualmente. Y por ese descuido espiritual llegó un castigo severo de Dios para la nación, específicamente para el reino del sur, para Judá. Resulta de que el pueblo se alejó completamente de Dios, se fueron tras la idolatría y tras muchas otras cosas que ofendieron a Dios. Y el Señor levanta un profeta, un varón de Dios llamado Jeremías. Jeremías también es el que escribe el libro de Lamentaciones.
Y Jeremías, el Señor lo usa para dar una profecía. Por medio de esa profecía, el Señor dice que toda la tierra de Judá, todos sus moradores, iban a ser cautivos y exiliados en una tierra de los caldeos. Iban a ser llevados a Babilonia y exiliados por un espacio de 70 años. Ese es el castigo de Dios. Pero llegaron muchas deportaciones posteriormente y se llevaron, esa palabra se cumplió, y se llevaron durante varios grupos, durante cierto tiempo, a ese grupo de personas que vivían en Judá y los deportaron, los llevaron cautivos y exiliados a la tierra de los caldeos. Pero un pequeño grupo se quedó en Jerusalén, se quedó en el pueblo del Señor, se quedó en la tierra santa. Un pequeño grupo se quedó, aleluya, en medio de la ruina, porque cuando llegaron los caldeos, los de Babilonia, ellos destruyeron el templo y derribaron los muros de Jerusalén. Hicieron estragos completamente, quemaron, incendiaron toda la ciudad. Y de manera que se quedó un pequeño grupo. Entre ellos se quedó Jeremías también. Usted lo puede leer en la Sagrada Escritura, en segundo libro de los Reyes ya finalizando y segundo libro de Crónicas también finalizando. Y usted observa de que entonces Jeremías, al ver, a encontrarse en las ruinas en las que estaba, empieza a escribir este libro de Lamentaciones, que es un libro de endecha, de luto. Empieza él a lamentarse de la condición espiritual en la que vino a estar la nación de Israel. Y empieza él a mirar y empieza a decir en este libro cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el oro ha perdido su brillo, cómo era una nación grande, una nación gloriosa, una nación que vio, que tuvo el privilegio de tener la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios, la gloria de Dios visitarlo, pero se descuidaron espiritualmente, se ennegrecieron espiritualmente y llegaron hasta el punto de ser un pueblo apartado del Señor, estar en una condición crítica y lamentable. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es entonces cuando Jeremías reflexiona y dice: vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En otras palabras está diciendo: queremos volver a ese tiempo bajo la bendición de Dios. Queremos volver a ese tiempo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros, hermanos, somos conscientes de cómo está nuestra relación con Dios, de cómo está nuestra intimidad con el Señor. Aleluya, qué cosas han traído una interrupción en esa relación con el Señor, que nos han traído una decadencia espiritual, que nos han traído un adormecimiento espiritual. Y es el tiempo en esta noche que nosotros reflexionemos y le digamos: Señor, ayúdanos a que nos renovemos espiritualmente, a que volvamos al principio, a que volvamos a la oración como al principio. Y a mí me llama la atención ya el profeta Isaías. Y el profeta Isaías también da un aporte sobre la renovación espiritual. Él habla de unas nuevas fuerzas, amén, que tiene una persona, que puede adquirir una persona que se ha cansado. Y yo quiero que lo miremos en esta noche en Isaías, el capítulo número 40. No deje alabar al Señor en esta noche. Isaías, el capítulo número 40, gloria a Dios. El versículo 29 dice: gloria al Señor. El versículo número 29 dice: Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si eso lo anotamos a la vida espiritual, a un ámbito espiritual, nos da la idea de un creyente, ya en este tiempo de la fe, un creyente de que ha estado caminando, ha estado en esta carrera de la fe y se ha venido agotando las fuerzas y se ha venido cansando con ciertas cosas que hay alrededor, cierto peso que tiene. Y el Señor nos habla de correr la carrera despojándonos de todo peso. Pero a veces
se corre con peso encima. Y tanto tiempo eso trae cansancio. Pero cuando nosotros nos disponemos en la mano de Dios, dice que Él nos da fuerzas. Y si no tenemos ninguna fuerza, Él multiplica las fuerzas. A su nombre, gloria. Dice el versículo número 30, por favor. Gloria a Dios. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová, es decir, los que se aferran a Dios, los que creen en Dios, los que tienen el anhelo de avanzar en el Señor. Porque esto es decisión personal, hermanos. No es impositivo, no es obligatorio. Usted y yo somos cristianos porque amamos a Dios. Dios me dio el privilegio de nacer en el Evangelio. Pero yo recuerdo que a los 5 años de edad había una confraternidad en la iglesia. Yo recuerdo muy bien. Y en esa ocasión había un predicador. Era el hermano Walter y empezó a predicar la palabra de Dios. Y habló de algo que vamos a mirar más adelante sobre las águilas. Y yo había observado sobre ese animal, yo no sé en dónde lo había visto, en un libro, en cualquier cosa, pero yo recuerdo que me llamó mucho la atención. Y ese día yo veía cómo él hacía, cómo hacían las águilas. Y yo dije, eso me llama la atención. Y después descendió la gloria de Dios en ese lugar y la gente pasó adelante y a mí me causó curiosidad eso y yo pasé adelante. A la edad de 5 años, aunque era algo tan sencillo, no lo entendía muy bien, pero pasé adelante, hermanos. Y a pesar de todo ello, hermano, gracias a eso también y gracias al Señor, uno ama a Dios porque Dios trata con uno. No porque un padre o alguien le diga, vaya a la iglesia, congréguese, sino que uno siente en el corazón de que Dios tiene planes y propósitos con uno. Amén. Y aquí dice de que Él, de los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y ese punto y coma nos da de cómo se adquieren esas nuevas fuerzas. O nos da un ejemplo de alguien que adquiere nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como ¿quiénes? Como las águilas. Es decir, nos dice, hay que renovarlo. O el Señor lo renuevan a los que esperan en Él. Y les dan nuevas fuerzas. Y le dice, pero es como las águilas. Y las águilas es un animal aéreo, vuela y es uno de los más longevos. Pueden durar hasta 70 años de vida. Pero con el paso de los años, como a la mitad de esos 70 años, el águila va perdiendo su fuerza. El pico se le va doblando. Las garras también van perdiendo fuerza, rigidez para poder volar con presteza y poder devorar bien la víctima, la presa que quiere comerse. Y las alas también se van deteriorando. Y el águila tiene que tomar la decisión si dejarse morir ya envejeciéndose o sufrir el doloroso proceso de la renovación. Y ella tiene que mirarse y tiene que tomar toda la fuerza posible e irse a lo más alto de la montaña, una montaña bien alto, bien rocosa. Y si ella toma esa decisión, tiene que hacer el esfuerzo de volar hasta arriba. Y cuando está allá arriba, lo primero que hace es que empieza a desplumarse, empieza a quitarse eso y empieza a darse contra la roca. El pico empieza a darlo, a pegarlo contra la roca y empieza a quitarlo. Y también de igual manera empieza a darse fuertemente para renovar las garras. ¿Cuántos alabamos a Dios? Es un proceso doloroso y dura 150 días, que equivale a 5 meses. Es un proceso largo, pero luego de todo ese proceso, después de esos 150 días, el águila puede volver a volar como nueva otra vez, como al principio. Y de igual manera, en otras palabras, el Señor está diciendo, debemos renovarnos como se renuevan las águilas. Ellas, cuando ven que se van envejeciendo,
de que ya su pico pierde fuerza, se va doblando, de que sus garras no son la misma, de que ya no puede volar, entonces dice, toca subir a la montaña. De igual manera, cuando nosotros ya nos vamos envejeciendo espiritualmente, cuando sentimos que nuestras fuerzas se están acabando, debemos subir a la comunión con Dios. Debemos volver a la presencia de Dios y debemos renovarnos en Dios. Y a medida que nos renovamos en Dios, que vamos renovando la oración, que vamos renovando la vigilia, que vamos renovando el ayuno, que vamos renovando la búsqueda espiritual, entonces el Señor nos renueva también. Entonces el Señor renueva el aceite de la santa unción. Entonces el Señor renueva el fuego espiritual en nuestra vida. Pero es nuestra determinación renovarnos en Dios. Es nuestra determinación de volver al principio, como lo hacen las águilas. Y en esta noche nos quedan 10 minutos. Vamos a orar para que el Señor nos renueve espiritualmente. Tal vez si nos hemos descuidado, si nos hemos cansado espiritualmente con el paso de los años, nos hemos desgastado, hemos perdido las fuerzas. Esta es la noche de decirle: Señor, renueva nuestros días como al principio. Yo le invito a estar puesto de pie en esta noche. Vamos a orar, aleluya. Vamos a elevar un clamor al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, levante su voz en esta noche. Aleluya, recibe la gloria, Señor. Levante sus manos, levante su voz y dígale: Señor, renueva mis días como al principio. Renueva mi comunión contigo, Señor. Tal vez me he descuidado, Señor, me he cansado. He perdido las fuerzas para avanzar. He perdido las fuerzas para seguir adelante. Dígale en esta noche, sea sincero con Dios. Dígale: Señor, ayúdame a avanzar en ti. Devuélveme, Señor, el gozo. Ayúdame, renueva mis días como al principio, Señor. A ese principio de oración, a ese principio de búsqueda espiritual, a ese principio de búsqueda genuina delante de ti, delante de tu presencia. Levante sus manos en esta noche, levante su voz a lo alto. Dígale: Señor, renuévame, porque en este año deseo trabajar en tu obra. Renuévame, porque en este año deseo servirte en donde quieras que tú estés, Señor. Levante sus manos en esta noche, levante su voz a lo alto y diga: Señor, renuévame. Tal vez usted ha sido consciente de que se ha envejecido espiritualmente, de que sus fuerzas ya no son las mismas para continuar, para hacer la labor en la obra de Dios, para servir a Dios. Tal vez se ha descuidado en la oración, tal vez se ha descuidado en la búsqueda espiritual, en el ayuno, en la vigilia. Dígale: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a avanzar, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a triunfar, Señor, a ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Señor, renueva el aceite en esta noche. Aleluya. Renueva el aceite de la santa unción. Renueva tu presencia en nosotros. Renueva tu presencia en nuestra vida. Oh Señor, renueva nuestros días como al principio. Queremos volver a la entrega total. Queremos volver a la búsqueda. Queremos volver al fuego espiritual, a tu presencia, Señor. Quita todo de nosotros aquellos que interrumpen nuestra relación contigo, que interrumpen nuestra vida de búsqueda, que interrumpen nuestra vida espiritual. Poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria de Dios está aquí en esta noche, hermano. Dios puede renovarle en esta noche. Dígale: Señor, renuévame. Señor, renuévanos en este año. Aleluya. Señor, renueva nuestra vida espiritual. Renuévanos, Señor, renuévanos. Como se renuevan las águilas, como se remontan a lo más alto,
a las alturas. Aleluya. Señor, ayúdanos, danos fuerzas otra vez. Danos nuevas fuerzas para avanzar. Oh, recibe nuevas fuerzas en esta noche, hermano. Si usted siente que ha perdido la fuerza, renuévese en Dios esta noche. Dígale: Señor, renuévame. Renuévame, Señor, como al principio. Como cuando me entregaba a ti, Señor, con entrega total, con una humillación profunda, largas horas orando desde la madrugada hasta la mañana. Aleluya. Desde muy temprano en tu presencia, derramando mi alma delante de ti, humillándome delante de tu presencia. Dígale: Señor, yo quiero volver ese tiempo. Yo quiero volver ese tiempo. Yo quiero volver ese tiempo de búsqueda. Señor, renueva a tu pueblo esta noche. Aleluya. Levante su voz y adore su gloria.